El gabinete hecho por el jefe de gabinete, valga la redundancia, Marcos Peña, es sin duda una de las noticias más relevantes del día y diría yo que del año también, a pesar de que se genera en los últimos días de este 2016. Van a asumir la semana próxima Luis Caputo, va a ser ministro de Finanzas, pasará de secretario a ministro, y en Hacienda va a estar Nicolás Dujovne. Lo echó Macri a Prat Gay, como decíamos en los títulos al inicio del programa, y desdobló la cartera de Economía en estas dos personas. Estamos en contacto con Marcelo Capelo, quien es economista, quien es titular del IERAL, el Instituto de la Fundación Mediterránea, para ver cuál es la lectura que hacen desde esa entidad y sobre todo desde los economistas de la llegada de Dujovne, sobre todo que es el más desconocido, y de este ascenso que consiguió Caputo. Marcelo, ¿cómo te vas? Guillermo López te saluda. Buen día, Guillermo. Un gusto hablar con ustedes. Igual para nosotros. Bueno, ¿cuál es la primera lectura que hacen de esto? Yo creo que la justificación que dio el jefe de gabinete respecto de las relaciones que existían dentro del gabinete, de la forma de manejarse del ex ministro Prat Gay, es realmente lo que debe haber primado. Recordemos que Prat Gay era un ministro que no venía del riñón del PRO ni de la Fundación Pensar. Era un ministro más independiente, intentó ser más autónomo y seguramente eso le trajo algunos problemas dentro del gabinete. En cambio, Dujovne es una persona que ha participado en la Fundación Pensar, seguramente viene con más tiempo de trabajo junto con el equipo que acompaña al presidente Macri, y creo que eso ha sido determinante para el reemplazo, porque la verdad que no se puede decir que el ministro Prat Gay había fracasado, sino que había tenido éxito en varias de sus iniciativas, conocido ya de que le fue bien con la renegociación de la deuda, con la salida del cepo, le está yendo muy bien ahora con el blanqueo, con el sinceramiento fiscal. Se le achacan algunos errores, como el proyecto inicial en el impuesto a las ganancias, ese que después se trabó, hizo despertar a la oposición. Pero me parece que terminó primando esta cuestión de la relación dentro del gabinete, lo de jugar en equipo y también lo de aceptar las políticas que se van definiendo evidentemente en la jefatura de gabinete. Aun cuando los temas económicos se han dividido en varios ministerios, parece que donde se van tomando las decisiones básicamente es en jefatura de gabinete y con el presidente. Y no me extrañaría que el ministro saliente se haya enterado muchas veces de algunas decisiones una vez que ya habían sido tomadas, y eso también debe haber desgastado un poco de relación, ¿no? Sí, porque parece muy poco esto de que no le gustaba mucho trabajar en equipo comparado con esto que decís vos. O sea, él salió del cepo sin lo que se pronosticaba hace un año o hace 14, 15 meses. Hablábamos de que el dólar iba a estar a 20 pesos, arregló con los fondos buitres y lo hizo, sobre todo Caputo también ahí ayudó, lo hizo de manera importante. Decir que no le gustaba trabajar en equipo con esos logros, entre comillas, de Prat Gay, parece muy poca justificación para echarlo. Me parece que debe haber unas diferencias mucho más considerables. Sí, porque además la economía todavía no se reactivó, pero no es algo que se le podría responsabilizar solo al ministro de Hacienda y Finanzas saliente, porque justamente el tema económico se lo ha dividido en varios ministerios. También es responsable el Ministerio de Producción, el Ministerio de Transporte y otros, además de Hacienda, además de Jefatura de Gabinete, de que todavía no se le reactivó la economía. O sea que tampoco se le puede achacar la demora en la recuperación económica. En ese sentido, Marcelo, ¿hay una lectura más política? Digo, ¿cambia con esta modificación en gabinete la política económica que va a implementar Macri de ahora en más? Bueno, Prat Gay sería el más keynesiano de los ministros, el que apostaba más fuerte al gradualismo. Ahora yo tampoco veo, además por el perfil del nuevo ministro, pero sobre todo por el contexto de un año que se inicia con elecciones y donde hay necesidad urgente de reactivar la economía, tampoco veo que se vaya a ir mucho más rápido en la reducción del déficit fiscal.
Para el año que viene, el Prat-Gay lo que había previsto en el presupuesto era una reducción mínima en el déficit, apostando a reactivar, ¿no? Recordemos que además hay alguna baja de impuestos. O sea que tampoco había un ajuste tan importante en el gasto público, y es difícil pensar que el nuevo ministro vaya a hacer algo muy diferente en un año con elecciones y donde hay que reactivar, ¿no? Porque el resultado de las elecciones también es importante para lo que pase luego con la economía. Yo creo que lo que va a haber es algunos anuncios para mostrar de que hay interés en encauzar la situación, pero especialmente apuntando a que después del 2017 efectivamente va a bajar el déficit y la necesidad de tomar deuda. O sea, veo más un plan con algunas medidas de corto plazo, pero especialmente intentando generar certidumbre que hacia el futuro va a bajar efectivamente el déficit, porque eso es algo que es necesario, dar credibilidad respecto de que hay intención de bajar el déficit una vez que se haya recuperado la economía. Eso se había anunciado inicialmente, pero con una serie de nuevas decisiones en materia económica que aumentaron el gasto, había quedado un poco en duda. Yo lo que esperaría es eso, son anuncios sobre todo para brindar alguna seguridad de que después de la reactivación baje el déficit y la necesidad de tomar endeudamiento. O sea que la ortodoxia de Duhovne no se vería desde un inicio, digo, desde un principio. No veo la verdad un fuerte ajuste este año que viene. De hecho, en este año que está terminando se intentó avanzar más rápido, por ejemplo, en el tema de las tarifas, y se retrocedió. Hay que entender que hay fuertes restricciones institucionales, políticas y sociales que también impiden ir mucho más rápido. Este gobierno actual se lo corre por izquierda y por derecha. Entonces, la izquierda porque ajustó algo y la derecha porque no ajustó tanto, pero no sé si hay otro camino que no sea este intermedio, dado que es un gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, es un gobierno que debió asumir una herencia muy muy pesada y donde hay restricciones sociales también, por supuesto, una alta tasa de pobreza, y no es tan sencillo querer avanzar más rápidamente. Por eso no veo que vaya a haber demasiados cambios en esa materia, sino anuncios que traten de generar certidumbre respecto de lo que va a pasar una vez que se reactive la economía, después que se reactivó la economía. Marcelo, la última, que se haya elegido a un economista, más allá de que tiene experiencia de Duhovne y sobre todo experiencia en el mundo financiero y hasta algún contacto familiar con el presidente Trump también, vale la pena decirlo, pero se eligió a un economista que es un buen divulgador de la ciencia que ustedes han estudiado. Digo, Duhovne es columnista de un diario, es columnista o coconductor en un programa de televisión y suele explicar temas complicados de manera amena. Eso habla también de la necesidad que tiene el gobierno de comunicar mejor políticas que ha realizado o que va a realizar. Es un buen punto el que planteas, porque hubo fallas en ese sentido, no solo en Hacienda y Finanzas, sino en otros sectores del gobierno, como la reforma de energía y otros, en los cuales no se explicitó bien cuáles eran los objetivos, por qué se lo debía hacer y cuáles iban a ser inicialmente los efectos. Y es cierto lo que dices, es un buen divulgador Nicolás Duhovne y puede ayudar en ese sentido. Puede aclarar respecto de por qué se hace o no se hace en este momento un determinado tipo de política económica, aunque creo que eso también debería transmitirse a otros ministerios que no han sido tan buenos ni tan claros para explicitar por qué se tomaron determinadas medidas, ¿no? Marcelo, gracias por el contacto con Radio Shopping. Gracias a vos, Guillermo, un abrazo. Marcelo Capello, titular del Yeral, hablando sobre la designación de Nicolás Duhovne y Luis Caputo al frente de los ministerios de Hacienda y Finanzas, respectivamente, ministerios que se han desdoblado y que antes estaban unidos y que eran capitaneados por Alfonso Prat-Gay, que va a estar hasta el viernes, ¿sí? El viernes se va Prat-Gay, levanta sus petates y vuelve a la vida, y vuelve